La primera pregunta dice allí que hay un número 1 y estudiábamos, esto de manera de recorderis o de aprendizaje para de pronto alguno que no haya venido. En la Biblia, el número 1, hablar de 1, se utilizan dos palabras en hebreo. Una es la palabra Ejad, ¿cierto? Y la otra es la palabra Yahid o Yahid, ¿cierto? Sin embargo, en un lado significa una cosa y en otro lado significa otra cosa. Aunque los dos significan uno, hacen referencia a cosas muy diferentes. Por ejemplo, para aquí hablábamos que para hablar de Had, donde se utiliza mucho la palabra Had para hablar de uno, era, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 24, o Génesis capítulo 11, versículo 6, por ejemplo. Esos textos mencionan acerca de uno. ¿Recuerdan? Ustedes en esa hojita, usted encuentra Ejad, 2 puntos. ¿Recuerdan a qué uno hacía referencia Ejad? Según esos textos. ¿Quién me recuerda? A uno. ¿Pero qué tipo de uno? O sea, a uno de unidad, ¿cierto? Porque en Génesis 2:24 dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, hay unidad. Uno de ser uno en unidad. O en Génesis 11:6, cuando el Señor ve aquella torre de Babel y entonces dice, descendamos y confundamos la lengua, porque ahora el pueblo, toda esa cantidad de gente, dice, el pueblo es uno. No es que fuera una sola persona, sino que hay unidad en ellos. Así que el Ejad, que significa uno, se refiere a qué cosa. Ahí les estoy soplando la respuesta, ¿no? En esa lineecita. Sería una unidad compuesta. Esa es la respuesta de esa primera. Unidad, ¿cómo? Porque la idea no es corchar acá, sino que vayamos en aprendizaje. Unidad compuesta, necesito un lapicero, ¿cierto? Ya la vi con... A ver, ¿yo tengo o no tengo? Vamos a hacer la provisión. Espero que no sé si este lapicero sirva. No, este no me sirve. Yo sabía que no me servía. Eso, gracias. Excelente. Y Yahid también significa uno. Pero en Yahid uno, por ejemplo, aparece en Génesis capítulo 22, versículo 2. Y allí se menciona, por ejemplo, ¿recuerdan aquel sacrificio que tenía que hacer Abraham de su hijo, Isaac? Y el Señor le dice, sacrifica a tu único hijo. Ahí hablaba de uno y utiliza ya no Ejad, sino Yahid, una segunda palabra. Es decir, también se utiliza por allí, ustedes recuerdan aquel hombre que le dice al Señor, Jefté, se llamaba él, en Jueces, por ahí en el capítulo 16. Señor, si tú me das la victoria en la guerra, vea, cuando yo llegue, la primera persona que salga a recibirme la voy a sacrificar para ti. Oiga, y salió su única hija, dice el texto. Cuando habla de su única hija, utiliza también esta palabra, Yahid. Ya no utiliza Ejad, sino Yahid. ¿Qué significa Yahid entonces? Ya no es unidad compuesta, sino único. Único. Los dos en el español significan uno, pero el uno de Ejad significa unidad compuesta, mientras que el uno de Yahid significa único. ¿Y por qué teníamos que ver esto? Porque por allí en un texto que mirábamos, Deuteronomios, capítulo 4, versículo 6, ¿cierto? ¿Si es 4:6 o 6:4? 6:4, ¿cierto? Era al revés. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, es lo que se conoce como la Shema. Yo les comentaba que para un judío,
antes de decir papá o decir mamá, tenía que decir de memoria la Shema. ¿Qué es la Shema? Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Y ahí dice, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. ¿Cuál uno utiliza? ¿Ejá de unidad compuesta o Yahid de único? Mirábamos que hablaba era de Ejad, de unidad compuesta. Por eso es importante entender la Biblia. Ese uno que presenta allí no es que sea una sola persona, sino que ese uno se está refiriendo a que hay una unidad compuesta. Es decir, hay una evidencia que no choca con el resto de la Biblia, donde está presentando un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, una unidad compuesta. ¿Recuerdan que eso lo mencionábamos? Esta manera de ayuda ahí en el examen. Entonces la respuesta a la primera es esta y esta, ¿no? En las dos rayitas que están ahí, tanto para Yahid como para Ejad. Ya que ustedes en estas clases están aprendiendo hebreo. Lo borro aquí para seguir avanzando, porque eso solamente es como un recorderis de lo que hemos hablado en las últimas dos clases. También en la segunda pregunta hablábamos de cuál es el nombre para referirse a Dios. ¿Cómo los judíos se referían a Dios? Porque algunos a veces dicen, no, es que para referirme a Dios tengo que decir, que es así para hablar de Dios. O tengo que decir así para hablar de Dios. ¿Cierto? Algunos pelean por el nombre de Dios. Es que Dios se llama así, Dios se llama así. ¿Cierto? Sin embargo, es importante notar que realmente el nombre de Dios se conoce como, ¿recuerdan la palabrita? Tetragramatón. Así lo llaman los judíos. Se lo escribo. Tetragramatón. Esa es la palabra judía. Tetragramatón. Para referirse a Dios. ¿Y qué es el tetragramatón? No es ni Yahweh ni Jehová. Es la Y, la H, la W y la H. ¿Cómo se pronuncian esas cuatro letras? ¿Cómo se puede pronunciar? Yo les conté el secreto de cómo se puede pronunciar. Para los judíos, ¿cómo se pronuncia YH? Pero en español no sabe pronunciar eso. Pero para los judíos, para pronunciar esto, porque eso realmente es impronunciable, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Recuerden, yo les contaba, a manera de recorderis, yo les contaba que antes no existía la impresora ni la imprenta. Para escribir o pasar los escritos de los libros bíblicos, utilizaba una persona que llamaban los escribas, que eran los que escribían. Ellos iban escribiendo. Y ellos iban escribiendo allí un texto bíblico, iban escribiendo, pero cuando llegaban al tetragramatón, que era para referirse a Dios, ellos pausaban allí, iban y se bañaban las manos, utilizaban un paño que nunca se hubiera utilizado antes para secarse bien las manos, tomaban una pluma o algo con lo que estaban escribiendo nuevo, totalmente nuevo, y escribían estas cuatro letras. La escribían y ahí paraban, rompían esa pluma, la rompían, se volvían a bañar las manos, tomaban otro paño que nunca se hubiera utilizado y seguían con la pluma anterior, con lo que escribían anteriormente, seguían escribiendo. Es decir, para ellos esto era muy sagrado, no era pronunciable. La única manera como el judío entendía se podía pronunciar esto era de esta manera. ¿Cierto? Es primero aspirando y... eso, más bien así. Y
inhalar y exhalar. Es decir, para un judío pronunciar ese tetragramatón lo hacía así. Así era como pronunciaban a Dios. Era la única manera. Por eso el Salmo dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Para el judío, cuando una persona nacía, ¿qué es lo primero que hace una persona al nacer? Entonces decían, lo primero que invoca a alguien vivo es a Dios a través de su respiración. Por eso el nombre de Dios eran estas 4 letras. ¿Qué hacen más adelante los judíos más modernos? Pues ellos utilizaban, eran 2 palabritas. Elohim, que Elohim, su significado real es Dios. Cualquier Dios. Cualquier Dios. De hecho, en hebreo, yo no les dije esto, de hecho en hebreo cuando una frase termina en im, es como en español una frase terminara en s. Por ejemplo, decir hombre, ¿cuántos son? Pero si le coloco la s, digo hombres, eso. En hebreo, cuando una frase termina en im, está hablando de plural. O sea, originalmente esta frase lo que quiere decir es dioses. Y ahí Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, Berechit Barak Elohim. En el principio creó Dios. Realmente está diciendo en el principio crearon los dioses. Es decir, está hablando de un plural. ¿Por qué un plural? Que recuerden, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El judío entendía perfectamente. Es ahora que no entendemos eso y metemos unos asuntos allí para no entender esto. Pero Elohim era para decir dioses. Cualquier tipo de Dios, eso sí, no era exclusivo para Jehová. Era para cualquier tipo de Dios. Pero también utilizaban otra frase que era otro nombre que era Adonai. Y Adonai significa el Señor o mi Señor, correcto. De que yo soy esclavo y los esclavos para referirse a su dueño le decían mi Señor, Adonai. O sea, tampoco es exclusivo de Dios. Era para decirse a mi Adonai, mi Señor, mi Señor. Cuando Sara se encuentra con Abraham y viene a decirle mi Señor, ella le dice mi Adonai o Adonai. Es decir, no es exclusivo de Dios. Sin embargo, ¿qué hacen los judíos? Los judíos comienzan a hacer un juego con las vocales, porque como el nombre de Dios no se podía pronunciar porque no tenía vocales como tal, comienzan a hacer un juego allí, y entonces ellos meten por acá la E, la O y la A. Entonces, ¿cómo queda? Jehová. ¿De dónde aparece Jehová? No es porque el Señor haya dicho yo me llamo Jehová, sino porque es la manera como los judíos buscaron para poder de alguna manera pronunciar el nombre de Jehová. Y otros dijeron, no, Jehová no, vamos a colocar solamente 2 letras. Y colocan acá una E y acá una E. ¿Y cómo queda? Yahweh o Yahvé, ¿cierto? Es una manera posible de pronunciar el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que ese sea el nombre de Dios. Es cuando usted le pelea, no, es que el nombre de Dios es Jehová. Bueno, en realidad, como Dios se presentó, de hecho, en el libro de Éxodo capítulo 3, dice Dios cuando habló con Moisés, le dice, Moisés, pero dime tu nombre, ¿cómo le voy a decir a los israelitas que voy a ir por ellos? ¿Cómo te llamas? Y recuerda lo que él le respondió, ¿cuál era el nombre? ¿Cuál dijo? Yo soy el que soy. No dio un nombre. Entonces no podemos pelear por un nombre porque no aparece un nombre. Así que ahí hay la segunda pregunta del examen, dice cuáles son las 4 letras que se llaman el tetragramatón. Ahí yo les di la respuesta. Esto nada más no con ánimo de corchar a nadie, sino para que podamos evaluar. Y la última pregunta que hay en el examencito es esta palabra. También lo estudiamos hace 8 días. Esta palabra es en griego, ¿no?
Recuerde usted que la Biblia fue escrito en 3 idiomas. Hebreo en el Antiguo Testamento, unos capítulos lo escribieron en arameo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que en el Nuevo Testamento aparece mucho esta palabra, paracletos. Aparece en textos como por ejemplo Juan, capítulo 14, versículo 16. Aparece en Primera de Juan 2:1. Aparece en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan 2:1. Segunda de Timoteo 2:5. O también aparece en Romanos, esto a manera de recordatorio, ¿no? Romanos, capítulo 8, versículo 26. ¿Cierto? Ahí aparece esta palabra, paracletos. Sin embargo, en este texto y en este texto se aplica al Espíritu Santo. Ahí se habla del Espíritu Santo, que Él es el paracletos. Pero en 1 de Juan y en 2 de Timoteo se aplica a Jesús, que dice que Jesús es el paracleto. Es decir, según la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos paracletos existen? 2. ¿Pero qué significa paracletos? La palabra paracletos en español significa abogado, intercesor o consolador. Eso significa la palabra paracletos. Lo que está diciendo es que Jesús es un paracleto, es decir, Jesús es un abogado o un intercesor o un consolador. Pero también está diciendo que el Espíritu Santo es otro paracletos, es decir, el Espíritu Santo es un abogado, un intercesor y un consolador. Y entendíamos esto, para ya entrar en materia, entendíamos que el Espíritu Santo, bueno, Jesús intercede ante el Padre. Y Jesús dice, por ejemplo, Señor, mira, Jason la embarró, cometió un error. Pero Señor, dice Jesús ante el Padre, pero yo morí por él. Vamos a interceder, él está siendo abogado. Yo morí por Jason. Señor, mira mis cicatrices, mis marcas. Yo me subí a la cruz por Jason. Jason pidió perdón, Señor. Perdónalo porque yo me sacrifiqué por él. Eso es el intercesor ante el Padre. Pero según Romanos, capítulo 8, versículo 26, está el otro intercesor. El otro intercesor no está ante el Padre, sino está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que va donde Jason y le dice, Jason, vuelva a Dios. Usted la embarró, pero Dios no perdona, pero vuelva a Dios. Porque el texto dice en Romanos 8, 26, que el Espíritu Santo clama a nuestros corazones con gemidos indecibles, buscando reconciliarnos con Dios. Por eso es que son dos intercesores. Uno intercede ante el Padre, pero el otro intercede en el corazón humano para unir esas dos puntas, Dios con el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué significa paracletos y a quién se le aplica? Ya se los dije todo. Ahí está la respuesta. ¿Sí o no? ¿Cuántos sacamos 10 sobre 10 en ese examen? Con la copia, ¿quién no? ¿Cierto? El plan es, como les dije, no corcharlo, sino reforzar el conocimiento para no solo recibir y no quedarnos con nada. Ahí vamos, ahí nos quedamos, hablando del intercesor y hablando del paracletos. Vamos a iniciar con otra temática. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que me parece sumamente importante, porque como ya entendemos quién es la persona del Espíritu Santo, ahora necesitamos entrar a hablar de los dones espirituales. Porque si yo entiendo cuáles son los dones espirituales, entonces voy a entender lo que el Señor quiere hacer conmigo y cómo me quiere utilizar. Hay un libro muy interesante que se llama Dones Espirituales, escrita por
una escritora cristiana llamada Ellen White, que dice en la página 32, de pronto los que les gusta ir un poco más allá y mirar, pues usted puede encontrar este libro. De hecho, en inglés el título es Your Spiritual Gift. Dones espirituales. En la página 32. Los que les gusta escribir para averiguar si eso lo dice o no lo dice. Dice esta escritora algo muy interesante. Dice ella, la ignorancia de los dones espirituales, es decir, el no saber cuáles son los dones espirituales, es la causa principal. Yo le hago una pregunta, ¿qué significa principal? Es lo esencial, es lo más importante, es lo primordial. Es la causa principal, escuche muy bien, que retarda el crecimiento de la iglesia en la actualidad. El no conocer los dones espirituales es lo más importante para fallar en una iglesia en el crecimiento. Y usted dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Desde que una iglesia predique de Jesús, pues no importa, eso va a crecer. Y eso sí, tiene parte de verdad y parte de mentira, porque definitivamente, pues la predicación principal siempre va a ser Cristo Jesús, por supuesto. Pero sin embargo, el grupo de personas que conforma la iglesia tiene que entender acerca de qué son los dones espirituales y sobre todo, cuáles son mis dones espirituales. Porque cuando la gente entiende en la iglesia cuáles son sus dones espirituales, pues va a servir mejor. Y la iglesia va a tener mejor atención para todas las personas que llegan. Porque las personas van a encontrar en la iglesia lo que el Señor quería que se convirtiera la iglesia. Y era en un refugio, en un lugar seguro para la gente en este mundo. Cuando no se encuentran los dones espirituales claros en la iglesia, la gente entra y queda como con preguntas, no entiende muchas cosas. ¿Y qué pasa? Así mismo se va. Y la iglesia nunca va a crecer. Pero cuando la iglesia entiende y comprende cuáles son los dones espirituales y sobre todo qué don espiritual yo tengo, pues va a ser mejor la atención y el trabajo para Dios. Y yo le hago una pregunta y no me la tiene que responder, solamente es para usted. ¿Usted tiene claro cuáles son sus dones espirituales? Yo tengo que saber cuáles son mis dones espirituales. Yo tengo claro cuáles son mis dones espirituales y de eso es que vamos a trabajar hoy y las próximas clases que tengamos. Los dones espirituales, identificar los dones espirituales. Y lo primero que quiero mencionarles en este punto es que no es lo mismo dones espirituales al don. Los dones, más bien, lo voy a decir de esta manera. No es lo mismo los dones del Espíritu Santo a decir el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante entender la diferencia. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Hechos. Vamos a buscar qué dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que dijo Pedro en la predicación? Arrepiéntanse, acepten a Jesús y bautícese. Oiga, esto es muy interesante, porque parte del arrepentimiento tiene que llevar a un acto público, que dice Pedro, el que está hablando allí, es el bautismo. Sin embargo, el bautismo no es solamente un acto público de decir, a partir de hoy que me estoy bautizando quiero ser diferente, sino que el bautismo trae un premio, una ganancia, y esa ganancia se conoce como el don del Espíritu Santo. Cuando yo me bautizo, yo tomo la decisión de ser bautizado, no es porque ya sea santo, o sea bueno, o ya yo no peco más, por eso ahora sí puedo bautizarme. No,
A veces uno tiene eso en mente y entonces uno habla con alguien y dice, hermano, ¿por qué no se bautiza? No, pastor, es que todavía soy muy malo. Pues por eso es que necesita ser bautizado. Si usted fuera bueno, pues no necesita ser bautizado porque usted es bueno, usted no necesita de Dios. Pero por cuanto somos malos, es que necesitamos de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me bautizo y resulta que a mí, antes de yo bautizarme, y de hecho después de bautizarme, como yo soy humano, tengo una tendencia al mal. Y la tendencia al mal es que me gustan las cosas que pasan alrededor. Un ejemplo aquí rápido, de pronto para llegar más a entender más claramente. A mí me encanta el carnaval de Río Sucio. Y yo ando por el carnaval feliz y contento, pero conozco de Dios. Y cuando comienzo a conocer de Dios me doy cuenta de varias cosas. Y yo digo, no, pero es que la fecha del carnaval viene mi familia y yo no me puedo perder el carnaval. Sin embargo, yo digo, voy a tomar la decisión del bautismo. Vea, yo me bautizo no porque yo ya sienta el deseo de no volver a cometer cosas malas, no, porque eso se llama un proceso y el proceso lo efectúa solamente el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, escuche muy bien esto, no comienza a trabajar sino hasta que la persona comienza o toma la decisión del bautismo. El Espíritu Santo no trabaja antes. Eso es lo que dice el texto que acabo de leer Gerson. Para que el Espíritu Santo trabaje, yo tengo que bautizarme. ¿Por qué? Porque el bautismo es el que me dice a mí, o el que yo digo más bien, Señor, aquí estoy. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Y resulta que yo ya soy bautizado y llegó enero el carnaval aquel. Y para mí es como un sufrimiento y yo comienzo a orarle al Señor, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque ahora comienza una lucha espiritual. Y Pablo lo decía así. Pablo decía, dentro de nosotros hay dos naturalezas. Hay como dos lobos allá adentro. Uno que le gusta las cosas de este mundo, el carnaval, y el otro que quiere ser el espiritual. Pero Pablo decía algo muy interesante. El lobo, lo decía no en estas palabras, pero yo lo entiendo siempre así. El lobo que yo alimente es el que va a tener fuerza para golpear al otro lobo. Si yo digo que quiero ser espiritual, teniendo dos lobos adentro, el que le gusta las cosas de este mundo, el que le quiere hacer las cosas espirituales. Si digo quiero ser espiritual, ¿cuál lobo yo tengo que alimentar? El espiritual. Porque si yo alimento el lobo carnal, yo digo, no, soy cristiano, pero voy a colocar allí la musiquita, el reggaetoncito, la salsa, el vallenato, voy a estar con la gente que toma, ¿cierto? ¿Yo cuál lobo estoy alimentando? El carnal. Entonces cuando viene la tentación del carnaval, ¿con qué fuerza yo voy a decir que no? ¿Por qué? Porque hay un lobo que yo he alimentado, que no es el espiritual. Pero cuando yo comienzo previamente a alimentar el lobo espiritual, y el lobo espiritual se alimenta espiritualmente. ¿Y cómo se alimenta espiritualmente? Con oración, con el estudio de la palabra de Dios, hablando y compartiendo de Jesús, compartiendo con la comunidad de fe, pasándola tiempo con los hermanos de iglesia que me puedan nutrir espiritualmente. Entonces cuando venga la tentación yo voy a tener más fuerza. ¿Por qué? Porque lo más fuerte que yo voy a tener adentro, ¿cuál es? El espiritual. Ahora, bajo ese argumento es que el apóstol Pedro dice, cuando ustedes se bautizan comienzan a caminar. Y cuando comienzan a caminar es porque el Espíritu Santo va con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes comienzan ahora a alimentar el lobo espiritual. Así que el don del Espíritu Santo es el que todo creyente recibe cuando se bautiza para ayudarle a comenzar a cambiar cosas que antes me gustaban por aquellas que antes no me gustaban. ¿Por qué? Porque antes no, eso de cantar en una iglesia, esos aleluyas,
Ah, esa gentecita ahí con su faldita. A mí eso no me gusta. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo en mí, y notes eso, es muy importante, es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo en mí. No es el pastor que le dice, hermanita, haga tal cosa. ¿Por qué? Porque si el pastor le dice eso a usted, pues usted lo va a hacer mientras el pastor está presente. Cuando el pastor ya no esté, usted sigue en lo suyo. Pero cuando es el Espíritu Santo el que hace esa transformación, esté usted con alguien o sin nadie, usted va a seguir firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja a través del don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significan los dones del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta temática? Los dones del Espíritu Santo ya son los frutos que comienza a dar el tener el Espíritu Santo para beneficiar a la iglesia. Nunca existe un don de los dones espirituales. Dios no entrega dones para beneficio propio, sino que los dones espirituales es para el beneficio de la misma iglesia. Por eso hablábamos de que para el crecimiento de una iglesia que está llena de hermanos, si todos entienden cuáles son sus dones espirituales, pues todos se van a beneficiar entre ellos y eso va a hacer que la iglesia crezca, crezca, crezca. ¿Por qué? Porque entienden cuáles son los dones espirituales. ¿Sí ven? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿O vamos colgados? ¿Estamos bien? Listo. Entonces usted ha escuchado, para hablar de los dones espirituales, ha escuchado de dos palabritas que a veces uno no comprende la diferencia. Una palabra se conoce como talentos, hablemoslo en plural. Y otra, dones. ¿Qué diferencia hay de un don a un talento? No, tampoco. Los dos puede uno nacer con ellos y los dos puede uno aprenderlos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me la dice? ¿Cómo? Los dos se pueden adquirir. Vas por buen camino, vas por buen camino. ¿Va a decir algo, María? Ok. Bueno, escuchen esto. ¿Qué es un talento? Un talento puede ser heredado, es decir, yo nacer con ello, o adquirirlo en el camino. Hay gente que es buena para cosas. Les voy a dar un ejemplo. Yo conozco a un pastor en Medellín, que les voy a dar el nombre porque ustedes tal vez lo han visto por ahí. Cristian Suárez. ¿Quién es Cristian Suárez? Cristian Suárez, antes de ser pastor, antes de ser teólogo, unos tiempos atrás, él era cantante en una banda de rock. Una banda de rock que algunos conocieron por ahí. Se llamaban Los de Adentro. Una banda de rock muy conocida en Colombia. Pues los que les gusta el rock la conocerán. Él era cantante de esa, era el vocalista. Oye, qué vozarrón que el hombre tenía. Él, con ese vozarrón que tenía, pues tenía un talento. El talento de cantar. Tal vez nació con él, tal vez lo aprendió con el tiempo, pero tenía un talento. Porque si alguien que no sabe cantar ni nada de eso, se pone a cantar al lado de Cristian cuando cantaba en la banda musical de Los de Adentro, con seguridad Cristian lo dejaba borrado porque cantaba muy bueno. Tenía un tono de voz, era afinado, tenía buen oído, sabía tocar instrumentos musicales. Eso es un talento. ¿De acuerdo? Pero Cristian conoció de Dios. Entonces Cristian tenía una decisión que tomar. No voy a volver a cantar. Porque toda la vida cantándole al diablo, más bien no voy a volver a cantar. Eso no se debería hacer. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan esa parábola de los talentos? El que recibió un talento, ¿qué hizo con ese talento?
Lo enterró. Cristian puede decir, yo voy a enterrar ese talento, no vuelva a cantar. Imagínate, mi voz utilizada para cantarle al diablo. No, yo no vuelvo a cantar. Pero tengo una segunda opción. Y es convertir su talento en un don. Y entonces Cristian comenzó a cantar, por ejemplo, en un cuarteto en Medellín que se llama Chabat, que algunos lo conocen, el cuarteto Chabat. Él canta ahí en ese cuarteto. Ahora su voz, que es un talento, sea innato, sea adquirido con el tiempo por el estudio, etcétera, pero ese talento, que antes era utilizado para cualquier otra cosa, al dedicárselo a Dios, el talento se transforma a un don. ¿Me hago entender? Los dos pueden ser adquiridos o los dos pueden ser heredados. Pero la diferencia de un talento a un don es que el talento es una capacidad que yo tengo, una genialidad. Pero el don es cuando yo esa genialidad se la dedico a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Hay gente, por ejemplo, que son muy buenas pintando cuadros. Pensando en Virginia. Virginia, nuestra hermana Virginia, la que tenemos aquí, esta Virginia, ella es muy buena pintando. Y muchos de ustedes ya conocerán los cuadros que ella hace y otras cosas que ella hace, muy buena. Pero ese talento que ella tiene es un talento. No, un talento. Es un talento. En el momento en que ella dice, voy a utilizar ese talento para beneficiar a la iglesia, el talento se convierte ahora sí en un don. Por ejemplo, hay un programa muy famoso que sale hoy día en televisión que se llama La Voz, es que llama La Voz, bueno, esos que salen a cantar, son unos vozarrones lo que tienen, eso se llama talento, tienen talento. Está mal decir, no, ellos tienen un don, no, eso no es un don, es un talento. El día que ellos acepten a Jesús y decidan colocar ese talento en las manos de Dios, ahí ese talento se convierte en don. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene claro cuáles son sus talentos? ¿Y esos talentos sabe cuáles ya ha convertido en dones? Porque eso es lo que va a permitir, vuelvo a hacer la gráfica, que todo este grupo de personas que están dentro de la iglesia, al saber cuáles son sus talentos y convertirlos en dones, la iglesia, ¿qué va a pasar? Crece la iglesia inmediatamente, crece. ¿Por qué? Porque por un lado, todos hacen parte de la misión. Todos se sienten parte, no es solamente dos o tres que pasan al frente, sino que cada uno tiene sus dones y talentos. Algo muy importante. Algunos piensan que los dones solamente es el que predica o el que canta. No, es que Gerson predica, él tiene el don. No, es que la hermana Estela canta, ella tiene el don. Eso es un don. Pero hay un gran número de dones más que a veces uno no tiene en cuenta y que son muy importantes para que la iglesia crezca. No es exclusivamente predicar y cantar el don. Hay muchas cosas más. Ayer alguien me decía, pastor, yo creo que yo no tengo ningún don. Hay personas que piensan eso, no, yo no tengo ningún don. Y eso es una de las mentiras que Satanás nos ha colocado. Dos de las mentiras que Satanás nos ha puesto en nuestra mente en relación a los dones espirituales, porque él sabe que si la iglesia comienza a trabajar y a descubrir y a dedicarle al Señor esos talentos para convertirlos en dones, la iglesia va a crecer. ¿Y usted cree que Satanás quiere eso? No quiere eso. Ahora, quiero decirles algo muy importante. Cuando la iglesia identifica los dones, comienzan a aparecer grandes milagros en la iglesia. Tenga en cuenta eso. Porque uno puede decir, bueno, yo tengo don y sí, lo podemos hacer en la iglesia, pero con este problema que yo tengo, con esta situación, justamente, cuando los dones comienzan a aparecer, es cuando comienza a aparecer el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso Satanás no quiere que la iglesia descubra sus dones y talentos. Por eso es tan importante esto. Les hablaba de los dos engaños de Satanás en relación a eso. El primero es pensar que yo no tengo ¿qué? No tengo ni talentos y por ende no tengo dones. No,
es que yo qué le voy a ofrecer a Dios, yo no tengo nada. Y una vez escuchando al pastor Bullón, hablaba un día sobre esa temática, y él decía, ¿usted barre su casa? ¿Cuántos de aquí barren su casa? ¿Cierto? Eso es un talento. Decía él, me ponía a pensar eso, es un talento. ¿Cuántos de aquí saben escribir? Eso es un talento. Porque hay mucha gente que no puede hacer eso. Tan sencillo, pero que usted lo puede hacer. ¿Qué tal, decía él, si un día usted que sabe barrer, ¿cierto? Vamos a decir que esto es una escoba. Usted que sabe barrer, se va para donde el vecino o a aquella cuadra. Usted sabe que en su cuadra hay una hermanita, tal vez una dama que no es cristiana quizá, pero es de muy avanzada edad. Y usted le dice, hoy le quiero barrer su casa. ¿Usted no cree que impactaría a esa persona? ¿Y con qué hizo? Barriendo. A veces no tiene que ir a predicar y echarse tremendo sermón. Actos sencillos. O escribir un papelito. Yo veía estos días, hay por ahí un influenciador en internet, a mí me llama la atención ese influenciador, que él escribe notas. Yo no se lo he visto, él escribe notas. Y él coloca allí, por decir algo, coloca notas como, a pesar del problema que tienes en este momento, Dios ya tiene la solución. Colocaba ese tipo de mensajes. O colocaba, no importa lo difícil de tu problema, más grande es el Dios si tú le crees. Colocaba esos mensajes y doblaba esos papelitos. Y él iba caminando por la calle y veía gente por ahí sentada. ¿Usted ha ido al parque, por ejemplo, alguno de los dos parques? Que a veces hay gente sentada como ida, por ahí pensando. Pues él veía a esas personas, se le acercaba y le colocaba el papelito en la mano. Decía, vea, y se iba. La gente miraba y cuando comenzaba a leer y leía eso, se ponían a llorar. Y miraban y como el hombre se les había perdido, claro, estaba por allá lejos una cámara mirándolos, a ver qué reacción tomaban. Pero vea, ¿qué hizo esa persona? Sabía escribir, compartió un papel. Un talento que se convierte en... Así que nadie puede decir que yo no tengo talentos ni dones. Yo puedo servirle a Dios de infinidad de maneras. Un segundo engaño que tenemos, o que el enemigo nos coloca, es querer ¿qué cosa? Igualarnos. Entonces decimos, no, es que si yo predicara como predica el hermano William, yo tendría un don. Pero es que yo no predico como él. Si yo cantara como canta Virginia, yo tendría un don. Es que yo no canto como ella. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a igualarnos. Y hay que entender esto. Que la iglesia, vuelvo a hacer el dibujito, la iglesia, todos hacemos parte, pero no quiere decir que todos tengamos los mismos dones, sino que entre todos nos complementamos. Cuando yo entiendo esto, muere estas dos mentiras que Satanás nos quiere colocar. Y comienzan a pasar cosas grandes, no solamente en la iglesia, sino en mi propia vida. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿O vamos bien mal? Mis hermanos, yo voy a ir cerrando aquí esta idea porque no quiero ser muy exacto en el tiempo para que sigan asistiendo. Yo espero que esto que vimos hoy, lo que hemos estado viendo, le esté quedando claro en su mente, porque el plan de esto es que yo les voy a traer una hojita. En esa hojita, tal vez usted ya lo ha hecho, pero lo vamos a volver a hacer ya con este conocimiento, donde usted comience a mirar y a hacerse unas preguntas. Y cuando usted se hace